Bien, amigos de Línea Directa, empezamos el programa y vamos a conversar pues en torno a esta complicada realidad que vive nuestro país y que está y lo peor de todo esto es que esta crisis está generada por las mismas instituciones del Estado, que es lo grave, lo gravísimo, ¿no? Lo cual nos da a entender que hay una crisis institucional. Y todo este choque de poderes, esta guerra de poderes, obviamente nos está trayendo pues retraso en el país, porque en lugar de estar pensando en solucionar los problemas de todos los peruanos, están pensando en su subsistencia o en su permanencia. Todo esto va a llegar en algún momento al Tribunal Constitucional, como ha llegado también en algunos casos. Pero vamos a conocer el punto de vista de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, a quien ya tenemos en el programa. Doctora Luz Pacheco, muy buenas noches, un gusto como siempre saludarla. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias también por la invitación. Me siento muy honrada de poder comunicarme y dirigirme a las personas de la región de La Libertad y estar en su emisora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros. Le hemos querido convocar, ya que el viernes jugamos, ¿no?, con la selección, hemos dicho, le hemos querido convocar esta noche porque, sinceramente, ya lo que vemos todos los días, ojo, es esta pugna de poderes entre las instituciones del Estado. Entonces yo quisiera empezar con este análisis macro, ¿no? Hay una evidente guerra de poderes, pugna de poderes entre las diversas instancias estatales, desde las máximas, hablamos desde el Congreso, desde el gobierno o de otras instituciones. Yo quisiera que usted me diga, por favor, su análisis. Finalmente es vicepresidenta del TC, pero también es una ciudadana. ¿Cuál sería su comentario? Gracias. Mire, yo lo que considero, al igual que ustedes, que estamos viendo una situación muy complicada, muy difícil, y que nos puede hacer perder de vista que lo importante son las instituciones. Es decir, tenemos muchos representantes que realmente no están dando la talla porque los vemos dedicados a luchas como internas, oímos frecuentemente de actos que no son compatibles con ese cargo que tienen, gente que le roba el sueldo a sus trabajadores, gente que puede usar el poder para un interés personal, en fin, una serie de hechos que son realmente deplorables, pero que están haciendo perder a la ciudadanía la confianza, por ejemplo, en la democracia. La institución más poderosa que tenemos los ciudadanos de representación está en el Congreso. O sea, son ellos los únicos que han sido elegidos por nuestra voluntad, por la voluntad popular. Por eso es tan importante, cara a las nuevas elecciones, que pensemos bien a quién le damos el voto, para que no estemos después diciendo que no nos representan o considerar que el Congreso es más bien un poder que está contra el pueblo, cuando debería ser todo lo contrario. Es el único, como digo, que ha sido elegido por voluntad nuestra. De allí que sea una democracia. Es decir, ¿por qué no se exige que un congresista tenga una maestría? Porque lo que se requiere, más que una maestría, es que sea una persona honrada, que tenga capacidad, indudablemente, que sea para rodearse de buenos asesores para que, por ejemplo, si fuera un campesino y que conoce bien los problemas de los campesinos, pueda aportar en ese análisis de la problemática nacional con una visión realista, honrada, inteligente, que va a mejorar la situación de muchos ciudadanos. Pero lo que vemos es un deterioro ético en la mayoría. Usted bien ha dicho, ¿no? Escuchamos cosas realmente inadmisibles de un poder, del otro poder, y parece que cada uno defiende su fuero, ¿no?, su ámbito. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar por encima de las personas y defender lo que corresponde a cada institución, aunque las personas en ese momento no nos simpaticen. Pero si eso es lo que corresponde, eso es lo que corresponde. Entonces, aquí hay que recordar, nuevamente, tenemos en principio tres poderes. Poder ejecutivo, que el presidente también es elegido por votación popular, pero ya el presidente elige a sus técnicos, que son los ministros. Y después tenemos el poder judicial, que es el que resuelve las controversias, los litigios que tengamos los ciudadanos. Este es un poder muy importante porque cuando hay corrupción en el Poder Judicial nos sentimos todos sumamente impotentes, ¿no?, y desvalidos y atropellados, porque ya es mi derecho el que está siendo pisado. Cuando se trata del Congreso, muchas veces se dan leyes que no compartimos, que nos parecen que no están bien. Pero en este caso, como usted acaba de decir, si no están de acuerdo las organizaciones
movimientos regionales con la ley que acaba de dar el Congreso, que plantean una acción de inconstitucionalidad. En cambio, los ciudadanos en el Poder Judicial no obtenemos una sentencia favorable, a pesar de ir a todos los niveles, y nos parece que ha sido injusto, porque lamentablemente ocurre que a veces se falla injustamente. Entonces, como decía antes, uno se siente más desprotegido. Yo diría que hay que renovar la esperanza, la confianza en que el Perú saldrá adelante y que hay que defender las instituciones y no quedarnos en la equivocada actuación de algunos funcionarios o de muchos funcionarios. Efectivamente, muchos peruanos nos sentimos desprotegidos actualmente por todo este escenario que tenemos, doctor, amigos televidentes. Pero ahora viene la otra interrogante. Usted manifestó pues de que la ciudadanía ya no confía en la democracia. Entonces tenemos una democracia de por sí débil, que la vemos que cada día se va resquebrajando por las acciones de los actores políticos, pero también por la desconfianza ciudadana. Pero dentro de una democracia existe equilibrio de poderes, lo que le llamamos los contrapesos. Tenemos un Congreso que ante cualquier abuso tiene al frente un Ejecutivo para frenarlo. Y ante cualquier abuso del gobierno, del Ejecutivo, tiene un Congreso al frente que frene estos abusos. Pero ahí tenemos los contrapesos, los equilibrios. Pero actualmente, doctora, no percibimos que hay un contrapeso, un equilibrio en el sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede funcionar la democracia en ese sentido? Y lo peor aún, la pregunta que nos hacemos los peruanos, ¿quién gobierna finalmente en lo efectivo? Entonces, ahí entramos ya a otra disquisición. Sí, a ver, yo entiendo quien tiene o sea, el poder del Estado que ejecuta las políticas públicas es el Ejecutivo. O sea, es el presidente y sus ministros y los gobiernos regionales, ¿no? y locales. Son ellos los que tienen que poner en práctica y tienen que cubrir esas necesidades de la población. Muchas veces se echa la culpa al gobierno central. Yo pienso en tantas regiones que tienen el canon minero, por ejemplo, una cantidad de dinero que ingresa a los gobiernos. ¿Y qué han hecho con ese dinero? ¿Dónde está? Y a veces se culpa al gobierno central y son los gobiernos locales. Hemos leído todos, nos hemos enterado que hace unos meses se entregó mucho dinero a los gobiernos locales. ¿Y qué han hecho? O los gobiernos regionales. Yo creo que ahí el periodismo de investigación tiene que ser muy inquisitivo para tomar cuentas a todas las autoridades qué están haciendo con el dinero del pueblo, en su localidad, en su lugar, no en general. No nos perdamos en Lima, en el gobierno central, también, pero sobre todo pienso yo donde estamos, porque hay mucho dinero que se mueve en las regiones y que no termina donde debería de terminar, que es en atender las necesidades básicas de la población, de salud, vivienda, carreteras, etc. Entonces, en los contrapesos, usted me dice que, bueno, yo creo que lo fundamental es que siga habiendo la independencia de poderes, que en algún momento ha habido gobiernos donde el presidente ha tenido mayoría en el Congreso. Y eso no significaba que no hubiera contrapeso. Pero si en un momento el Congreso está de acuerdo con el Ejecutivo en ciertos planes, eso no significa que no hay separación de poderes. No necesariamente uno tiene que estar en contra del otro para que haya separación de poderes. Lo mejor para el país es que no haya conflicto de poderes. Exacto. Y ahorita vemos un conflicto, yo diría, soterrado, ¿no? De otra manera. Bueno, creo que se plantea Mira, hoy día he estado en una actividad que me parece a mí muy meritoria de la Defensoría del Pueblo. Convocó a muchas autoridades para dar a conocer su programa de Rompiendo Cadenas, que se ha dedicado, desde que entró el nuevo Defensor del Pueblo, me acuerdo que dijo, no quería trabajar por la niñez y decía, hay que invertir en los jóvenes, en los niños, que son el futuro del país. Entonces ha hecho un trabajo en las cárceles en unión con el INPE y han logrado censar a más de 141.000 niños, hijos de personas que están privadas de libertad, tanto en cárceles de mujeres como de hombres. Y entonces muchos de estos niños sin seguro, sin DNI, o sea, muchos, la mayoría de 0 a 17 años, más o menos el 66%, el resto ya tienen más de 17 años, pero nos decían, ¿no?, con dolor, que muchas veces está el padre y el hijo en la cárcel. Y ahora han encontrado hasta el nieto. Entonces, esos son los problemas del Perú, diría yo. Entonces, en esta convocatoria que hizo hoy día la Defensoría y que he estado presente, nos han hecho una serie de recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para que actúen, ¿no?,
vamos a entregar en este momento al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables este censo que hemos hecho nosotros, con ayuda de las demunas y de gente tienen, me parece, 40 oficinas la Defensoría a nivel nacional. Ya han logrado identificar a los hijos de estas personas, las dificultades que tienen. De esos 1000 casos que encontraron con problemas serios, ya 500 han resuelto, pero como nos decían, ahora le toca al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dar el paso para que esto siga adelante, pero además seguir trabajando todos. Estas acciones, yo creo que esa es la línea. Esas son las acciones que pueden ayudar y que beneficia finalmente a los peruanos. No puede ser que tengamos 140.000 hijos de internos, ¿no?, afectados con todo este sistema. Y finalmente hay que trabajar para romper justamente todo este círculo de violencia que lo rodea. Pero para eso se requiere, obviamente, que todos trabajemos en bien de esos 140.000 hijos de internos. Pero esas son las decisiones que requiere el país. Pero doctora, y acá vamos ya a la labor que a veces les lanzan a ustedes como institución, como Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tenemos muchos problemas como los que hemos mencionado, el tema de la violencia, la economía, el aspecto de educación, salud, o sea, tenemos tantos problemas en nuestro país, pero el Congreso se enfrasca a veces en decisiones que no tienen sentido y que finalmente el tribunal muchas veces lo ha hecho, les ha declarado las normas aprobadas en el Congreso como inconstitucional, les ha enmendado la plana. ¿A qué me refiero, por ejemplo? El hecho de dar una norma, así de manera acelerada, en el tema de estos delitos de lesa humanidad, ¿no? Para que ya queden prácticamente en el olvido. No, perdón. Sí. La ley, hasta donde yo tengo entendido, no dice eso. Lo que la ley establece es lo que tiene que regir, es que los delitos de lesa humanidad siguen siendo imprescriptibles. Lo que no se puede hacer es darle un valor retroactivo. Es decir, desde que entró en vigencia la norma, de allí para adelante, por supuesto, no desaparece la lesa humanidad. Lo que se dice es, antes de entrada en vigencia de esta norma, no se puede aplicar la imprescriptibilidad de los delitos. Eso iría también contra nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a veces también hay mala información, y claro, yo lo entiendo perfectamente que uno se indigne de pensar que no hay lesa humanidad, por supuesto que sigue habiéndolo, pero lo que se está diciendo es que no puede ser retroactivo, que tiene que ser desde que el Perú aprobó esa disposición convencional. ¿Desde qué año entonces sería? Después del año 2000, no sé exactamente en ese momento el año, se habla pero 2003. Es después del año 2000. O sea, del 2003 hacia adelante. Efectivamente, si no me equivoco. Efectivamente, siempre es para adelante. Recuerde que en la Constitución lo que hay más bien es la retroactividad benigna en materia penal. Eso sí, retroactividad benigna, pero nunca maligna, por decir así. Pero no se podría aplicar para atrás. Y eso es lo que el Congreso está dejando claro, ¿no? Para que no se aplique a personas que no les corresponden esa calificación de lesa humanidad, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ha tenido antes un pronunciamiento al respecto, o sea, ya ha marcado posición en torno a este tema. Bueno, cuando hay lesa humanidad, hay lesa humanidad, eso es indudable, pero si no corresponde aplicarla, no corresponde. Eso dependerá de en qué año han sucedido los hechos para poder hacer esa calificación. Fíjese, muchas veces el Tribunal Constitucional suena por la cuestión política y parece que todo nuestro trabajo se centrará en estos problemas, cuando, mire, la carga es más de casi 6.000 expedientes al año, y este tipo de acciones de inconstitucionalidad, conflictos competenciales, serán el 1% de lo que vemos. La mayor carga procesal son casos de tutela de derechos, habeas corpus, acciones de amparo, ¿no? Por ejemplo, yo le doy, no sé si usted sabrá, pero me parece una noticia importante para la mayoría de los que nos están escuchando, que la ONP, la Oficina Nacional de Pensiones, llevaba años suspendiendo una pensión otorgada hacía 5, 6, 12, 15 años. De repente decidía, señor, los documentos que usted presentó no me convencen, usted no tiene derecho a la pensión que le otorgué, y se la suspende. Entonces el tribunal había estado fallando, apoyando esta decisión de la ONP, pero nuestro colegiado advirtió que ese tipo de decisión era contraria a derecho, porque la pensión solo puede ser normada por ley, no por un decreto supremo. Entonces la ONP no tenía facultad para suspender una pensión, no hay ninguna ley que le autorice. Sí puede declarar la nulidad de oficio, pero solo dentro de 2 años de otorgada la pensión.
Entonces eso ha supuesto para miles de personas una gran mejora que no se conoce. Los pensionistas que me están escuchando, si alguno le ha suspendido la pensión, sepa que no tiene derecho a la ONP a hacerlo. Y de plano ya ahora está atendiendo a este criterio nuestro y se está de esa manera ordenando un tema muy importante, como es proteger la ancianidad de las personas. Esos son algunos de los casos, entre otros, que ve el Tribunal Constitucional y que favorece a los ciudadanos, pero como usted bien dice, a veces tiene que meterse en estos problemas políticos internos. El tema de, por ejemplo, hablábamos de los delitos de lesa humanidad y se habla ya, por ejemplo, que Alberto Fujimori va a poder beneficiarse con esta norma que está dando el Congreso, por ejemplo. Se habla de Pedro Castillo, ¿no? Que le pidió al Tribunal Constitucional justamente que lo liberen en pocas palabras, pero que el Tribunal Constitucional dijo no, has cometido un delito, en este caso el golpe de Estado, y vas a tener que quedarte allí, y el Poder Judicial ayer amplió a 14 meses esta prisión preventiva, ¿no? Entonces, a veces, como bien dice usted, a veces hacen que el Tribunal Constitucional se distraiga en estas cosas cuando realmente hay temas muy gravitantes que podrían ayudar a miles de peruanos, doctora. Mire, justo me parece importante los ejemplos que ha puesto en el caso del señor Castillo. Fíjese cuando se acuerda el primer año de su mandato, yo sé que era, lo entrevistaron para una cadena de televisión y él allí dijo de que entregaría el país a Bolivia, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Y entonces en el Congreso le iniciaron querían acusarlo constitucionalmente por delito de traición a la patria. Y entonces él presentó una acción de amparo y nosotros en esa oportunidad dijimos que no podía seguir adelante el Congreso con lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque está hablando de delito de traición a la patria. El señor había hecho un comentario desacertado, pero eso no era un delito. Entonces le dijimos que no podía seguir adelante con ese procedimiento y paramos lo que estaba haciendo el Congreso. En cambio, cuando después ha venido a exigir que se le protegiera como si fuera un presidente constitucional, cuando él se había puesto al margen de la Constitución, no puede ser que él diga, cierro el Congreso, cierro todo, voy a gobernar por decreto legislativo, decreto ley, perdón, y al final va a ser un dictador, y después dice, no, pero yo quiero que me apliquen todo lo que la Constitución dice para protegerme. No, si yo me pongo al margen de la Constitución, no puedo pedir después que la Constitución me proteja. Y eso es lo que hemos dicho en el caso del señor cara a su detención, ¿no? Porque fue detenido en flagrancia. Ya después se verán los otros actos por los cuales está siendo investigado. Sí, ese es nuestro deber, intervenir en un sentido o en otro. O sea, no estamos a favor ni del Congreso ni de personas particulares. Estamos a favor de las instituciones. Exacto. Ustedes son finalmente quienes van a tener que deliberar todos estos desencuentros que existen. Pero mire, usted ha puesto dos ejemplos, ¿no? A Pedro Castillo pues, lo querían vacar a como de lugar, hasta por haber dicho la torpeza, bueno, las torpezas que siempre decía el señor Castillo, lamentablemente. Pero a Dina Boluarte le están perdonando absolutamente todo. Todo le están perdonando, pero en fin, esa es la realidad que tenemos. Y justamente hablando de Dina Boluarte, ha llegado también ya, o el gobierno ha anunciado que van a interponer también una acción de inconstitucionalidad en torno pues a todos estos procesos de investigación. Yo sé que no puede adelantar opinión, pero van a tener que recibirla y debatirla en algún momento todo esto, ¿verdad? Sí, cuando llegue, porque todavía no ha llegado, yo también he leído en los medios que han hecho este anuncio, pero la verdad yo no he visto la demanda, pero tengo entendido hasta hoy día que, salvo que me hayan informado mal, que no había llegado. Pero en todo caso, se presenta la demanda, tiene que haber una contestación de la demanda, que es la otra parte, hay que darle 30 días útiles para que responda, y después de eso se cita una audiencia, se escucha a las dos partes, y ya finalmente se decide. Sí, o sea, no es como bien dijo usted al comienzo, este tipo de procesos no son express, ¿no? Tienen que tomar su tiempo. Claro, un análisis profundo en cada tema. Lo que sí le ha llegado es lo que ha pedido el Poder Judicial justamente al Tribunal Constitucional para que declare improcedente la demanda competencial que presentó el Congreso por el caso de la Junta Nacional de Justicia. Sí. Cosa de locos. Sí, en eso nos hemos pronunciado solamente respecto a la medida cautelar, porque una medida cautelar, o sea, estas personas pidieron ser otra vez repuestas en sus labores, pero estaba de por medio una inhabilitación que había hecho el Congreso y también una destitución. Entonces, así a simple vista, o a prima facie que se dice en latín, ¿no? O sea, a primera vista, no parecía que fuera tan verosímil que se había equivocado el Congreso, ¿no? Porque había sido en principio un proceso exclusivo, excluyente, que tiene ese poder del Estado,
respecto a ciertos funcionarios, ¿no? Y fíjese que el poder, ¿cómo se controla? El poder se controla de dos maneras, políticamente o jurídicamente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que todo el control político no puede ser jurídico, sino se va a judicializar la política, y no queremos eso. Entonces, ¿cómo se hace el control político? A través de los votos. Por eso es tan importante que en el Congreso estén personas realmente calificadas por su honradez y por su verdadero espíritu de servir a la patria, que sean verdaderos demócratas. Es tan importante el voto por eso. Entonces, si tuviéramos congresistas que nos den a todos, ¿no?, la confianza de que van a votar a favor de lo que le conviene al país, entonces tranquilos, ¿no? Si la mayoría decía, una mayoría calificada decía algo, quiere decir que eso es lo mejor para el país. Se supone, ¿entiendes? Ahora, si dentro de eso que hace el Congreso incumple, por ejemplo, con no respetar el debido proceso, como había pasado en el caso de Pedro Castillo, ahí sí interviene el Poder Judicial, pero si no, no. Si después es la mayoría la que ha decidido algo, la mayoría del Congreso, digo, pues eso es lo que le corresponde, eso es lo que la democracia y nuestra Constitución le otorga. Por eso se le llama el primer poder del Estado, aunque ahora digan que no lo es tanto, pero efectivamente yo creo que sí lo es. Fiscaliza, da las leyes, ¿no? Tiene bastante poder. Doctora, para terminar, así, preguntas muy breves. El tema de la Junta Nacional de Justicia, finalmente el Tribunal Constitucional actúa de esta manera, hace ya que el Poder Judicial allí resuelve el tema, pero mientras tanto la Junta Nacional está un poco coja, no está incompleta en sus miembros, y ya tendríamos que resolver el tema, ¿no? O el Poder Judicial tendría que resolver el tema lo más pronto posible, ¿no? Bueno, ahorita ya se ha convocado a la comisión que va a nombrar a la próxima Junta Nacional de Justicia. Yo tengo entendido que el quórum es 5, y sí son 5 miembros en este momento, entonces sí pueden funcionar, no es que no puedan funcionar. Tendrán algunas limitaciones, me imagino, pero ya eso no era competencia del Tribunal Constitucional. Como les decía antes, nosotros no decidimos en base a las personas qué es lo que corresponde en cada caso. Perfecto. ¿No? Y eso es lo que vimos que correspondía, y ya veremos qué pasa al final, que decía el Poder Judicial, que tampoco es un tema muy sencillo, ¿no? Como le decía antes, no creo que sea tan sencillo para la Corte Suprema tomar una decisión al respecto, pero bueno, ya lo tienen que hacer como todos tenemos que hacer. Correcto. La decisión del Congreso, que está todavía en proceso, falta una segunda votación, de desactivar la Junta Nacional de Justicia y crear otra institución, ¿le hace bien al país? O sea, ¿era pertinente hacerlo o...? A ver, el tribunal no se va a pronunciar sobre si es pertinente, si es el mejor modelo, porque no nos corresponde. Lo único que diremos es constitucional o inconstitucional. Ya la conveniencia del modelo, eso queda en manos del legislador, ¿no? Lo que sí, mire, yo lo que sí pienso, ¿no? Las tareas que tienen encomendadas estas 7 personas son apabullantes, porque si usted lee la misma Constitución, tienen que evaluar el desempeño cada 3 años, tienen que ratificar cada 7 años, tienen que hacer concursos para nombrar jueces, fiscales. O sea, para 7 personas a nivel nacional, me parece que es una labor ingente. Entonces sí conviene leer la ley, yo no la he leído todavía. Ese modelo que se está proponiendo funciona, por ejemplo, en España muy bien. No hay esos problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque así como en la academia diplomática se forman 5 años las personas, y en esos 5 años se filtra quién es un buen candidato, quién no, algo similar se quiere hacer para la carrera de la magistratura. Perfecto. No que entre cualquiera a un concurso y entra cualquiera. No, señor, usted tiene que haber una línea de carrera. Digo, eso parece una cosa positiva, pero digo, no he estudiado la ley, no sé qué problemas tenga, pero todo lo que sea mejorar, yo creo que estamos de acuerdo que hay que mejorar el Poder Judicial y hay que mejorar al Ministerio Público. Todo lo que vaya en esa línea yo creo que es de agradecer. Correcto. Mi última pregunta me va a dar pie a mi siguiente entrevista. Los movimientos regionales fueron ya desactivados por el Congreso y muchos dicen, ¿dónde queda el derecho ciudadano de participación? Ya vamos, miras al 2026, doctora. Sí, bueno, yo le he escuchado que va usted ahorita a entrevistar a una persona que está en uno de estos movimientos, y además que piensa empezar una acción de inconstitucionalidad. Pues nada, lo vamos a estudiar con detalle y vamos a ver si realmente está negando la participación política de los ciudadanos, porque ese es un derecho fundamental. Doctora, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sinceramente, nuestro apoyo a toda la labor que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. A veces les llega a ustedes tantos casos que, ni modo, pues tienen ustedes que resolver.
y cada decisión va a depender del futuro de nuestro país, y ustedes lo tienen clarísimo eso, doctora. Va a regir finalmente los destinos de cada uno de los peruanos, cada sentencia, cada fallo que ustedes den desde el TC. Doctora Luz Pacheco, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo, de verdad. Agradezco la oportunidad también de haber dirigido a las personas que viven allí en La Libertad, y agradezco también esos deseos y que realmente hagamos la labor que queremos hacer todos, los 7, que es servir al país sin servirnos de él y administrar justicia con equidad, con rectitud. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Luz Pacheco Serga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Va a ser en el TC donde se van a tener que resolver cada uno de estos temas. Cada uno de estos temas, la acción que ha presentado el gobierno para que se deje de investigar a Dina Boluarte, la decisión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia también que esperan ser incorporados, llegó al Tribunal Constitucional, la intervención del Congreso para que también se respete la decisión del Congreso en torno a este tema. En fin, cada aspecto que se dé va a terminar en el TC. Si que consideran que lo que se ha aprobado, lo que se está haciendo, vulnera finalmente la Carta Magna, la Constitución Política del Estado. Pero como bien lo ha dicho la doctora Luz Pacheco, lamentablemente estos aspectos distraen la verdadera razón por la cual puede el Tribunal Constitucional en cada sentencia favorecer a millones de peruanos, como los pensionistas de la ONP, por ejemplo. Esa sentencia ha favorecido a cada uno de los pensionistas que se ha visto afectado. Pero lamentablemente a veces tienen que tomar su tiempo para ver si salen a favor o no, dependiendo de la decisión que se tome de un grupito. Sean los congresistas, sean los de la Junta, sean los del gobierno. Pero a nosotros no nos interesan estos grupitos, a nosotros nos interesa el bienestar de la mayoría de peruanos. Así como lo tiene que hacer el Congreso no tiene que legislar para beneficio de ellos. Ellos tienen que legislar para el beneficio de los peruanos por los cuales fueron elegidos.